to you who are parents. We try to make these boys and girls into what we call the 3 H's. That is, happy, healthy, helpful citizens. And you will find if you send your boys and girls to the Scout or Guide movement, we help the schools. They teach them knowledge in order to succeed in their examinations and so on, and we teach them character so that they may succeed in life. Robert Baden-Powell. Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Jewell nació en Londres el 2 de febrero de 1857 y murió el 8 de enero de 1941. Esto quiere decir 84 años. Durante su vida fue muchas cosas como actor, pintor, músico, militar, escultor y escritor. Es fundador del movimiento Scout Mundial. Participó en varias campañas militares, destacando siempre, siendo la más valiosa, la defensa de Mafeking. Cuando regresó a su casa, logró, con las publicaciones de sus libros, hacer que la juventud se interesara en el campismo y lo que él escribía y dibujaba para la vida al aire libre, convirtiéndose así en un destacado autor en materia de educación y formación juvenil, dando inicio de manera informal al escultismo. Después de su renuncia al ejército, se dedicó completamente a la formación del movimiento Scout. Participó en actividades por todo el mundo. Escribió muchos libros adecuados a las necesidades del movimiento y los diferentes niveles de los Scouts. Tras obtener diversos premios y reconocimientos, se retiró con su esposa a Kenia, donde fue sepultado en Neri, y en su tumba hay un mensaje escrito para todos los Scouts del mundo. Intenten dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontraste, que resume uno de los fines a lograr a los jóvenes a través del escultismo. Misiones y ocupaciones militares. En 1893, después de muchas misiones seguidas, BP se incorporó al 13º Regimiento de Húsares en Irlanda. Después de combatir durante mucho tiempo, el comandante en jefe Wesley vio sus habilidades para la observación y su astucia al combatir, lo cual hizo que lo mandaran a África Occidental, para combatir a una de las tribus más fuertes y peligrosas del lugar, los Ashanti. Al llegar, logró reclutar y organizar a cerca de 200 nativos, para que dejaran de lado sus diferencias étnicas y pelearan por la corona inglesa. Además de organizarlos perfectamente, los adiestró y prepararon la llegada de los soldados, construyendo cerca de 200 puentes con técnicas de escultismo. Durante la batalla, los reclutas nativos capturaron a Prempeh, un hechicero que incitaba al odio y a la guerra sin sentido, por lo cual tuvo que sentenciarlo a muerte, hecho por el cual estuvo bajo investigación, pero el caso se descartó por falta de pruebas. Cuando regresó a Europa, recibió un telegrama del general Carrington, en el que decía que se había asignado para ejercer como jefe del Estado Mayor en Sudáfrica. Es importante hacer un pequeño paréntesis en la historia al respecto de los acontecimientos de Mafeking, dado que su experiencia en estos lugares inspiraría de manera definitiva a BP para formar lo que se convertiría en el movimiento Scout Mundial. La historia comienza de la siguiente manera. Tras regresar de sus vacaciones, recibió la orden de volver a Sudáfrica en misión especial, el cual consistía en reclutar un contingente policial para patrullar la frontera noreste. Después de lo cual estalló la guerra contra los Boeres, y BP defendió la ciudad asediada de Mafeking. 2 días después, dirigió un contingente integrado por 1000 hombres recién organizados y armados, 600 mujeres y niños, 7000 indígenas que no tomaban parte en el conflicto. Y extraordinariamente, el único arsenal con el que contaba eran 4 cañones pequeños y 7 ametralladoras, y con apenas 3 meses de entrenamiento, con el que resistió en el lugar sitiado por el ejército rival formado por 1000 hombres bien armados durante 7 meses aproximadamente, antes de ser rescatados por la fuerza conjunta inglesa al mando de los coroneles Plumer y Mahon. Como nota curiosa, los cañones utilizados en la batalla habían sido fabricados por la compañía Bailey & Pegg, por lo que tenían inscritas las siglas BP & Company. Entre las actividades que realizó para hacer posible esta gran hazaña fueron: número 1. Crear un anillo de protección compuesto por 60 fuertes y un efectivo esquema de trincheras. 2. Colocó diversos reflectores y francotiradores todas las noches. 3. Para la defensa fabricaron granadas con botes llenos de dinamita, las cuales eran lanzadas hasta una distancia de 100 metros con una caña de pescar. Una de sus técnicas favoritas era la de engañar al enemigo haciéndole creer que se enfrentaba a un ejército mayor al real, para lo cual
Número 4. Fabricó maniquís de soldado. Basándose en que la mejor defensa es el ataque, BP golpeaba al enemigo cada vez que podía con lo que tenía. Y es aquí donde la magia comienza, surge, nace y principia de la siguiente manera. En este ambiente en que todos los hombres eran necesarios para la defensa de la ciudad, BP reunió un cuerpo de cadetes, el cual uniformó, dándoles la importante tarea de llevar mensajes y órdenes, hacer de centinelas y ayudar a la distribución de alimentos y medicinas. Con esto pudo ocupar en la batalla a los hombres que se encargaban de cumplir esas funciones. Al mando de este cuerpo de cadetes estaba un joven oficial llamado Goodyear, con un gran coraje y responsabilidad. Incluso bajo fuego enemigo en sus bicicletas, sorteaban los inconvenientes y cumplían con lo ordenado. Algo así como una super pandilla de motorratones. BP se dio cuenta de que cuando a un joven se le da responsabilidad, este pone mucho empeño en cumplirla. Este razonamiento y lo vivido hicieron el principio del movimiento Scout, y como muestra, en una fuerte ofensiva enemiga fueron capturados el comandante y 100 de sus hombres, y tal era la confianza y eficacia de los muchachos que su custodia fue asignada a ellos. Como dato curioso, BP, a modo de propuesta de guerra, era que pese al ambiente bélico, la vida debía seguir de la forma más natural posible, a lo cual tuvo la idea de emitir billetes para que el comercio continuase. Durante la noche utilizaba un megáfono para ordenar un ataque ficticio, con lo que conseguía atraer el fuego enemigo, no permitiendo que descansasen. Era un maldito genio de las peleas, así como Goku, pero un poco más campestre. Tras la liberación de Mafeking, se asignó a BP el entrenamiento de la policía sudafricana, y para junio de 1901 ya había reclutado, montado, equipado y adiestrado a 8.000 policías. Su lema fue "sin mala voluntad para nadie y caridad para todos". Viajó miles de millas en tren y a caballo para supervisar el buen funcionamiento del nuevo cuerpo encargado de mantener el orden en tiempos de paz. Su labor dentro de la policía hizo que el secretario de Estado para las colonias, Joseph Chamberlain, lo elogiase. Y es aquí donde comienza la fundación del escultismo. Esta es la parte más bonita de toda la historia, así que trataré de contarla de la mejor forma. Esto dice: en marzo de 1986, los Matabeles se rebelaron de nuevo contra la autoridad de la Compañía Británica de Sudáfrica, y lo que se conoce ahora como la Primera Guerra de Independencia de Zimbabue. Las defensas de Matabelandia estaban totalmente desorganizadas debido a la malograda expedición Jameson, una verdadera porquería. Y eso, en los primeros meses de guerra, murieron centenares de colonos blancos, y se estima que unos 50.000 Matabeles se retiraron hasta su bastión situado en las colonias Matopo, cerca de Bulawayo, una región que sería escenario de los más fieros combates contra patrullas de colonos blancos. Con pocas tropas que les apoyasen, los colonos pronto construyeron ellos mismos una fortificación móvil en el centro de Bulawayo y establecieron patrullas bajo el mando de personalidades como BP y Frederick Russell Burnham, el cual ya era un famoso explorador. Cuando entabló amistad con BP durante el sitio de Bulawayo, los dos hombres cabalgaron juntos y patrullaron muchas veces por las colinas Matopo. Y fue durante esos viajes que Burnham enseñó a BP las costumbres y métodos de los indígenas americanos, y les enseñó las habilidades y los conocimientos para desenvolverse en el bosque, el woodcraft. Tan impresionado estaba BP por el espíritu del explorador Burnham que le contaba a la gente cariñosamente que le había exprimido todo lo que podía contar. Fue ahí donde BP comenzó a llevar su personal sombrero de campaña Stetson, el 4 bollos y el pañuelo. Ambos se dieron cuenta de que las guerras estaban cambiando y que el ejército británico debería adaptarse. Así que durante sus misiones conjuntas de exploración, BP y Burnham discutieron sobre el concepto de un amplio programa de formación de los jóvenes en aquellas habilidades, el Woodcraft. Un programa rico en exploración, rastreo, trabajo de campo y autoconfianza. O sea, todas las cosas que la banda jamás quiere hacer hoy. Les falta barrio. Después de la liberación de Mafeking, BP fue ascendido a mayor general por la reina. Ya como un héroe de adultos y jóvenes que había regresado de África a Inglaterra, se encontró con la sorpresa de que su popularidad había crecido gracias a su libro Ayudas para el escultismo, que estaba destinado al ejército, pero que había sido usado como libro de texto en las escuelas para muchachos.
Entonces, como un libro que había sido destinado para adultos había atraído también a los jóvenes, se puso a trabajar recopilando las experiencias en la India y en África entre los zulúes y otras tribus, con el fin de escribir un libro dirigido directamente a la juventud británica. También recopiló textos que le permitieron estudiar acerca de la educación de jóvenes a través de la historia. También es importante la influencia de Ernest Thompson y su trabajo con los Woodcraft Indians, una organización de jóvenes basada en las tradiciones indígenas de Norteamérica. BP mantuvo contacto con Seaton, pidiéndole permiso para utilizar algunas de sus ideas en la nueva organización inglesa para jóvenes. Mientras BP siguió afinando el concepto del escultismo y se convertía en el fundador del movimiento Scout Internacional, a Burham se le denominó el padre del movimiento, y Burham y BP mantuvieron su amistad durante el resto de sus vidas, siendo Burham quien leyera el discurso de la dedicatoria del monte Baden-Powell en California a su viejo amigo explorador. Así es, el primer campamento Scout. Obviamente, ya con la idea en la cabeza, solo hacía falta desarrollarla y, obvio, llevarla a cabo. Para lo cual, del 1 al 9 de agosto de 1907 se realizó el primer campamento Scout en la isla de Brownsea, en la bahía de Paul Dosset. Para este gran evento escogió a 20 muchachos, todos de entre 12 y 17 años. Algunos eran los hijos de militares británicos y los organizó en 4 patrullas, denominadas lobos, toros, chorlitos y cuervos. Les entregó como distintivo una cinta azul, una verde, una amarilla y una roja respectivamente. Algo así como Harry Potter, pero pues otra vez, ¿no? Todo enfocado al bosque, bosque prohibido. El itinerario general era levantarse temprano al sonido del cuerno kudu, un trofeo de guerra que BP había tomado del jefe Matabel. Practicar ejercicio físico, cocinar su propia comida, recorrer la naturaleza para observar animales y pájaros, hacer grandes juegos, levantar construcciones rústicas, aprender a hacer nudos y amarres. Y por las noches todos compartían experiencias alrededor de una hoguera, como canto de la canción de la hoguera y muchas risas y cosas muy bonitas. BP contaba una historia en la que le había funcionado una técnica específica del escultismo, y al día siguiente ejercitaban la técnica aplicada durante la fogata, para luego ponerla en práctica con algún juego enfocado a esa actividad. Al final de cada jornada, BP terminaba con una oración. También se confeccionó un programa que quedó de la siguiente manera. El 30 de julio estaba programado el traslado al sitio del campamento. 1 de agosto, la parte preliminar, formación de patrullas y distribución de tareas. 2 de agosto, el campismo, construir refugios, pionerismo, fuego nocturno y cocina. 3 de agosto, observación, rastreo, memorización de huellas, seguir el rastro, deducción, juego de Holmes, entrenamiento de la vista, juego de Kim y trabajo nocturno. 4 de agosto, artes del bosque, prácticas de naturaleza, bosquejos al natural, carrera de plantas, observando estrellas, acechando al ciervo y acechando al silencio. 5 de agosto, caballerosidad, juegos de equipo y caza de la ballena. 6 de agosto, salvamento, introducción sobre primeros auxilios y juegos de salvamento. 7 de agosto, pionerismo, tácticas y estrategias de campo y fogón nocturno. 8 de agosto, demostración, visita de los padres e invitados y la clausura del campamento. Tal fue el éxito del adiestramiento de los muchachos que el propio BP fue capturado en el juego nocturno de acecho, lo cual demostraba que era posible superarle mediante las propias técnicas de scout. Una de las noches, el señor Ben Rattle, dueño del sitio del campamento, y algunos de sus amigos fueron de visita a la isla y fueron arrestados por una patrulla de vigilancia nocturna. Conclusiones tras el campamento. Al finalizar este campamento, BP confirmó que el movimiento era capaz de ofrecer a la juventud británica un campo de actividad formativa útil, incluyente e interesante. La creación del uniforme significó la fraternidad entre jóvenes porque suprimía las barreras sociales y políticas. El lema fue siempre listo. El emblema del movimiento Scout tiene la flor de lis que antiguamente servía para señalar al norte, rodeado de un lazo amarillo amarrado por sus puntas en un nudo llano, el cual representa la hermandad de Scout. Sus 3 pétalos son las 3 virtudes, lealtad, abnegación y pureza. Representan también los 3 principios Scouts, Dios, patria y hogar, y las 3 partes de la promesa Scout. Cabe mencionar que el entonces secretario nacional de la YMCA, Charles Helt, se vio involucrado en el proyecto por medio de patrocinio y apoyo logístico. Y aquí es donde viene la expansión del escultismo. En 1908 publicó Escultismo para muchachos en 6 fascículos quincenales.
aún no había acabado de aparecer en las librerías y en los puestos de revistas, cuando ya, de forma espontánea, grupos de chicos se unieron formando patrullas scouts para poner en práctica esas ideas, y así el libro finalmente se convirtió en el manual de un nuevo movimiento mundial, el cual se ha traducido a más de 35 idiomas. BP introdujo en el movimiento de los scouts y muchachas guías tradiciones de las naciones indias norteamericanas. Realizó un segundo campamento en Hounslow, Northumberland, en el cual perfeccionó el sistema de patrullas, se implementaron nuevos juegos y se perfeccionó la organización y el modelo educativo. Posteriormente se publica el libro Sistema de Patrullas, que presenta este elemento fundamental del método Scout. A partir de entonces, el movimiento toma tal fuerza que se expande hasta América, formándose así en 1909 en China la primera brigada Scout. Viajó al Cono Sur en Sudamérica y después de visitar Chile llegó a Argentina, donde para su sorpresa lo estaban esperando la patrulla Lomas de Zamora. BP fue recibido como un huésped de honor por el gobierno argentino y se le asignó a un edecán del ejército, además de ser alojado en el Jockey Club de Buenos Aires. Ese mismo año, durante la exhibición Scout en Londres, todos se sorprendieron porque el fenómeno se había contagiado a las mujeres Scouts. En ese entonces, la opinión era contraria a que las muchachas jóvenes realizaran las pruebas y destrezas que realizaban los varones, razón por la cual Agnes BP decidió escribir un folleto y posteriormente, con la ayuda de BP, publicó 2 libros enfocados al adiestramiento adecuado para las niñas. Estas publicaciones se consideraron los precursores del movimiento Scout femenino, los cuales después fueron ampliados en un manual para muchachas guías que se publicó en 1912. En ese mismo año, renunció al ejército para dedicarse por completo al movimiento, realizando una gira por todo el mundo para ver los diferentes movimientos Scouts. Al llegar a Canadá, realizó una presentación técnica ante una congregación de 2000 Scouts canadienses. El escultismo en Estados Unidos llegó por medio de un Scout británico desconocido, quien hizo que un estadounidense prominente se interesara en el movimiento y lo llevase a su país. Luego, en 1911, se funda el movimiento Scout en Perú, un 25 de mayo en un colegio de la ciudad de Lima. También realizó una gira por Australia, Nueva Zelanda y África del Sur, conociendo en un barco a la que sería su esposa, la cual también cabe mencionar que era tan solo 32 añitos más joven que él. Con el paso del tiempo, BP identificó un problema en la estructura del movimiento, y es que, ¿qué hacer con los hermanos pequeños de los Scouts que los acompañaban con mucho entusiasmo a sus actividades? Así que en 1916 nace La Rama de los Lobatos, ambientada en el libro de las Tierras Vírgenes y la publicación del Manual del Lobato. Posteriormente, BP observó que algunos muchachos tenían que abandonar la tropa Scout al cumplir los 17 años, por lo que creó una etapa especial para jóvenes llamado Roverismo, describiendo su obra Roverismo hacia el éxito. Jamborees mundiales. Ya con el movimiento Scout en marcha, del 30 de julio al 8 de agosto de 1920, se realizó el primer Jamboree mundial en Londres. El evento fue organizado por Humbert Martin, quien invitó a 32 países con 18 lenguas distintas, consiguiendo reunir a 8000 Scouts, y en la noche del 6 de agosto, BP fue proclamado jefe mundial Scout. En 1924 se realizó otro en Dinamarca, en 1929 en Inglaterra, en el 33 en Hungría, en 37 en Holanda, y en cada uno de estos eventos, BP era la figura central, saludado por sus muchachos donde quiera que lo veían, y así seguía viajando por el mundo en pro del escultismo y manteniendo comunicación con sus jefes en numerosos países y escribiendo sobre temas Scouts. En conclusión, BP tuvo una vida realmente honorable, respetable y admirable, el cual no solo se esforzó hasta el último de sus días en que el mundo fuera mejor y enseñar a los jóvenes del mundo el cómo ser funcionales para la sociedad, además de personas honorables y excelentes seres humanos, sino que lo hacía predicando con el ejemplo, porque todo lo que enseñaba eran cosas que él mismo hacía o había hecho durante su vida. Y pues nada, eso es todo al respecto de la creación del escultismo, y como dije, la vida de BP tiene muchísimos más pasajes que contar, todos y cada uno llenos de aventuras y enseñanzas, que si nos ponemos a contar, este video duraría mucho más tiempo. Espero que les haya gustado. Hago este video porque en realidad para mí BP fue una gran persona, además del Scout más grande de todos los tiempos. Y por favor, esfuércense por dejar este mundo en mejores condiciones de como las encontramos. Queridos Scouts, si han visto alguna vez la obra Peter Pan, recordarán cómo el jefe de los piratas siempre estaba pronunciando su discurso de despedida por temor de que, cuando le llegara su hora, no tuviera ya tiempo de compartirlo. Algo así me sucede a mí, y aun cuando no me estoy muriendo en este momento, lo haré uno de estos días, y quiero mandarles un mensaje de despedida. Recuerden, esto es lo último que oirán de mí, por tanto, medítenlo.
He tenido una vida muy dichosa, y quiero que cada uno de ustedes la tenga también. Creo que Dios nos puso en este mundo maravilloso para que fuéramos felices y disfrutáramos de la vida. La felicidad no procede de ser rico, ni siquiera del éxito en la propia carrera, ni de concederse uno todos los gustos. Un paso hacia la felicidad es hacerse sano y fuerte cuando niño, para poder ser útil y así gozar de la vida cuando se es un hombre. El estudio de la naturaleza les mostrará cómo Dios ha llenado el mundo de belleza y de cosas maravillosas para que las disfruten, contentos con lo que les haya tocado y para que saquen el mejor partido de ello. Miren el lado alegre de las cosas, en vez del lado triste. Pero el camino verdadero para conseguir la felicidad pasa por hacer felices a los demás. Intenten dejar este mundo un poco mejor de como lo encontraron, y cuando les llegue la hora de morir, podrán morir felices, sintiendo que de ningún modo habrán perdido su tiempo, sino que habrán hecho todo lo posible. Así estén siempre listos para vivir felices y morir felices, aferrados siempre a su promesa Scout, aun cuando hayan dejado de ser muchachos, y que Dios les ayude a hacerlo así. Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. You're a fine-looking fella, and I know you would make a jolly good backwoodsman by the look of you. You're ugly enough anyway. And you girl there, no, I don't mean you. I mean the pretty one behind you. You ought to be a girl guide, you know. Oh, you are one. Oh, I beg your pardon. That's quite right. Now go on and tell all your pals to come and be girl guides like you. I'm very glad to see you there. Thank you all. Good luck to you, and I wish we may meet again. Thank you.